valenciano y también el español. Queremos una ley nacional de libertad de elección de lengua. Muchas gracias por vuestra presencia. Os hemos convocado hoy aquí desde la Asociación Hablamos Español para recorrer las calles de Alicante a favor de la libertad de elección de lengua. Será una movilización en coche siguiendo las indicaciones que nos han dado desde la policía local. Circularemos por un solo carril y la protesta finalizará cuando hayáis alcanzado la calle Campo de Mirra. Para nuestras protestas siempre preparamos un manifiesto emotivo en el que mezclamos derechos lingüísticos con corazón, pero hoy sencillamente vamos a enumerar lo que queremos conseguir. Aquello que esperamos nos una a todos los que vamos a participar en esta manifestación. Son reclamaciones basadas en principios democráticos y que se aplican en todos los países que tienen varias lenguas oficiales. Son principios respetuosos con los derechos de los hablantes de las dos lenguas de nuestra comunidad y estamos convencidos que son los únicos que garantizarán una alternativa democrática y duradera a la imposición lingüística. También son los que nos inspiran la ley de libertad de elección de lengua, cuya iniciativa legislativa popular llevaremos a las Cortes Valencianas para su aprobación. Os invitamos a firmarla. Hoy empieza nuestra recogida de firmas. Nos gustaría que los medios de comunicación públicos, pagados también con el dinero de todos los alicantinos, nos dieran voz para poder exponer lo que defendemos. Los emplazamos a organizar debates. Nosotros estamos deseosos de participar porque estamos confiados en nuestra sólida argumentación. Estos son pues nuestros principios y reclamaciones, los leeremos y daremos comienzo a la marcha. Si quieres que se pueda elegir lengua vehicular en la enseñanza, si quieres que en los edificios y en los documentos públicos estén las dos idiomas, el valenciano y el español, si quieres tener el mejor profesional aunque hable la otra lengua, si quieres recuperar los nombres en español en nuestras ciudades y pueblos, si quieres que se conceda la exención a los que tienen derecho a ella, si sabes que estudiar las asignaturas en varias lenguas puede ocasionar que dejes de aprender terminología en tu propia lengua y que se resentirá tu nivel de expresión oral y escrito, si sabes que cuando falta el español en un edificio oficial, en un documento, en un rótulo o en el nombre de un lugar, no están promocionando el valenciano, están borrando el español, si sabes que la ley de plurilingüismo no beneficia a los alumnos, sino que satisface los intereses políticos y económicos de unos cuantos, si sabes que el Tribunal Constitucional dio el visto bueno ya en el año 1986 al sistema de libre elección de lengua, si sabes que España solo puede conjugar los tratados internacionales y la Constitución permitiendo que se elija lengua en la enseñanza, devolvamos las amapolas a los libros y las alondras, las colinas, la savia y los nombres de nuestros reyes como siempre los habíamos llamado. La enseñanza en lengua materna no es ni de izquierdas ni de derechas, sencillamente es buena. Una lengua deja de ser una riqueza cuando se empeñan en convertirla en un problema. Gracias. Estoy aquí para defender, por supuesto, la libertad lingüística, pero ya no solo es un problema el requisito lingüístico, sino la presión social y la presión política que estamos sufriendo los profesores. Yo fui profesor en Castellón y sufrí acoso y discriminación porque no formaba parte de la línea que seguía el centro y tuve que irme y renunciar a mi puesto de trabajo y ahora vivo y resido en Albacete. Y a ver si con esta manifestación logramos algo, visibilidad. Desde nuestro grupo político Vox apoyamos esta ILP, por favor, animamos a todo el mundo a que la firme para poder seguir manteniendo nuestros derechos y para que nuestros hijos puedan estudiar en libertad y para que los padres, las familias, sean las que elijan la educación de los hijos y no los políticos. Por eso animamos a todo el mundo a que firme esta ILP por algo que consideramos que es de justicia, que es la libertad de elección de lenguas, que se estudie en valenciano o en español según quieran las familias y no los políticos. Y como ya ha dicho mi compañero Rafa, mi compañero en el Congreso de los Diputados, para que no se imponga tampoco en las oposiciones, porque eso va a suponer un freno a la libre circulación de profesionales en nuestra comunidad. Y a nosotros nos da igual que el médico hable en valenciano, en catalán, en español, lo que queremos son profesionales. Queremos que en los edificios y en los documentos públicos estén los dos idiomas, el valenciano y el español. Pero yo creo que para los que estamos en política, si hay algo que es importante y fundamental es poder apoyar iniciativas que vienen desde la calle, desde la gente, desde la sociedad civil, que es la que nos dice cuáles son los problemas que están viviendo todos los días los colegios, con sus trámites en las instituciones públicas, para poder ir a un hospital, para poder hacer un papeleo, para poder ir a un ayuntamiento, que no puedan defenderse de abusos utilizando una lengua cuando debe ser algo que es un patrimonio de todos, cuando debe ser algo para entendernos y para unirnos. Por lo tanto, no estamos para defender nada raro, estamos para defender el derecho a utilizar una lengua y para que salgan de las pocas que efectivamente hay un socialista compromiso
y Podemos del uso del español, como habitualmente repiten una vez más. Yo creo que es una cuestión de civilidad, una cuestión de reivindicar derechos.